Un 20 de enero especial. Campeón nacional de ajedrez a los 14 años. ¿Encontraron al culpable? Esto y más ha sucedido a lo largo del tiempo, pero vamos por partes. ¿Cuándo sucedió el accidente en el aeropuerto de Haneda, en Japón? El 2 de enero de 2024 se produjo el choque entre el vuelo 516 de Japan Airlines y un avión de la Guardia Costera de Japón. Según las autoridades, el vuelo de Japan Airlines recibió permiso para aterrizar, mientras que el avión de la Guardia Costera no tenía autorización para despegar. Los 379 pasajeros y tripulantes de la aerolínea japonesa fueron evacuados sanos y salvos. 5 de los 6 tripulantes de la aeronave de la Guardia Costera murieron en el accidente. ¿Cuál fue el primer artefacto espacial en escapar de la gravedad terrestre? La sonda lunar Lunik 1 o Luna 1, lanzada por la Unión Soviética el 2 de enero de 1959 desde el cosmódromo de Baikonur. También fue el primer objeto hecho por el hombre en dirigirse a la Luna. Luego se convirtió en el primer satélite artificial en órbita alrededor del Sol, tras fallar su impacto lunar. ¿Qué logró Robert James Fisher? Bobby, un niño de 14 años, ganó el Campeonato Nacional de Ajedrez en Estados Unidos el 8 de enero de 1958. Tras un brillante desempeño, cerró su actuación con 8 victorias y 5 empates, invicto y con 10,5 puntos sobre 13, consagrándose como el campeón de ajedrez más joven del país. ¿Cuándo lanzó el grupo musical La Oreja de Van Gogh su canción 20 de enero? La canción fue lanzada el 20 de enero de 2003. El grupo español relata un nostálgico reencuentro en una estación de tren, justamente el día de San Sebastián, patrono de la ciudad homónima de donde son oriundos, que se celebra en esa fecha. Fue el segundo sencillo del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, y se consolidó como uno de los himnos más populares de pop español. ¿Cuándo se realizó la Caravana de la Libertad en Cuba? Fue la entrada triunfal de Fidel Castro en Habana el 8 de enero de 1959, tras el derrocamiento de Fulgencio Batista, lo que marcó el triunfo de la Revolución cubana. Castro fue aclamado por multitudes durante su recorrido, que finalizó en el antiguo campamento militar de Columbia, donde pronunció un histórico discurso sobre los desafíos futuros de la nación. ¿Cuándo nació la diseñadora Carolina Herrera? María Carolina Josefina Pacánins Niño, más conocida como Carolina Herrera, nació en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 1939. La diseñadora de moda y empresaria fundó su marca homónima en 1980, creando una de las casas de moda de mayor prestigio a nivel mundial. ¿Cuándo fue detenido el destripador de Yorkshire? El 2 de enero de 1981, 2 policías del sur de Yorkshire detuvieron un vehículo que circulaba con una matrícula falsa. El conductor fue llevado a la comisaría, donde los agentes lo identificaron como Peter William Sutcliffe, el destripador de York, señalado de asesinar a 13 mujeres. Tras 16 horas de interrogatorio, terminó confesando plenamente su culpa. ¿Cuál fue el objetivo de la huelga del acero que se desarrolló en varias ciudades mineras de Estados Unidos? El objetivo que se buscaba era que se mantuvieran las condiciones de los trabajadores de la industria siderúrgica alcanzadas durante la Primera Guerra Mundial. Comenzó el 22 de septiembre de 1919 y se calcula que cerca de 365.000 trabajadores se unieron a la huelga en todo el país. Terminó sin éxito el 8 de enero de 1920. ¿Irán atacó una aeronave comercial con un misil antiaéreo? El 8 de enero de 2020, el vuelo comercial 752 de Ukraine International Airlines, que partió del aeropuerto internacional Imam Khomeini en Teherán, Irán, se estrelló minutos después de despegar. No hubo sobrevivientes de las 176 personas a bordo. La prensa estatal iraní adjudicó las causas del accidente a una falla mecánica. Sin embargo, el periódico jordano Al-Hada
anunció que el avión fue derribado por un misil antiaéreo iraní, ya que el accidente ocurrió horas después de que Irán lanzara un ataque contra dos bases militares estadounidenses en Irak. El 9 de enero, funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos y luego el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo confirmaron. El 11 de enero, el gobierno de Irán reconoció el lanzamiento del misil, afirmando que se trató de un error humano. Fue el desastre aéreo más grave de 2020. ¿Quién ha sido el presidente más joven de Estados Unidos? John F. Kennedy fue el presidente más joven electo a los 43 años. El 20 de enero de 1961 tomó posesión como el 35º presidente de los Estados Unidos. Ejerció el cargo hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963, durante una gira política por el estado de Texas. ¿Cuándo murió Marco Polo? El mercader y viajero italiano Marco Polo murió en Venecia, su ciudad natal, el 8 de enero de 1324, a los 70 años. Marco Polo fue famoso por los relatos sobre sus viajes a Asia Oriental, narrados en el libro Los viajes de Marco Polo, fundamental para dar a conocer Asia en la Europa medieval. También sirvió de inspiración para futuros exploradores como Cristóbal Colón. ¿Cómo murió el legendario exboxeador argentino Carlos Monzón? Falleció en un trágico accidente automovilístico cerca de Santa Fe, Argentina, el 8 de enero de 1995, a los 52 años. Monzón, quien cumplía condena por el feminicidio de su esposa Alicia Muñiz, ocurrido en Mar del Plata en 1988, disfrutaba de una salida transitoria de la cárcel y regresaba de un asado cuando el vehículo volcó y chocó contra un árbol. ¿Cuál presidente de Panamá fue asesinado? El general José Antonio Remón Cantera, 16º presidente de Panamá, fue emboscado el 2 de enero de 1955 en el hipódromo Juan Franco y atacado a tiros por 3 hombres armados con metralletas. El asesinato nunca fue resuelto. En documentos de la CIA, recientemente desclasificados, se revela que Remón pudo haber sido eliminado por órdenes del famoso capo de la época, Lucky Luciano, por una disputa luego de que a su organización le decomisaran un embarque de sustancias y whisky. ¿Qué puso fin a la presencia musulmana en España? Boabdil Muhammad XII, el último rey nazarí, firmó la rendición el 25 de noviembre de 1491, entregando las llaves de la ciudad a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en Granada el 2 de enero de 1492. Esto marcó el fin de casi 800 años de presencia musulmana en la península ibérica y fue celebrado en toda Europa como una gran victoria para la cristiandad. ¿Cuándo nació Stephen Hawking? El renombrado físico teórico, cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra. Fue conocido por sus trabajos sobre agujeros negros y la relatividad general. Falleció el 14 de marzo de 2018 a los 76 años. ¿Cuándo se registró la temperatura más alta en la historia de Australia y de toda Oceanía? El 2 de enero de 1960 se registró una temperatura de 50,7 grados Celsius, 123,3 grados Fahrenheit, en Oodnadatta, Australia del Sur. Este mismo registro se repitió el 13 de enero de 2022 en la localidad de Onslow, Australia Occidental. ¿De qué se trata el Testamento Político de Juan Domingo Perón? Conocido como el modelo argentino para el proyecto nacional, más que un documento legal, es un documento ideológico y político, un plan a largo plazo para la nación argentina. Sus ideas sobre la integración, la economía y la lucha contra la inflación siguen vigentes y son objeto de estudio y debate en la política argentina. Se publicó el 8 de enero de 1976, casi 2 años después de su muerte, en 1974. ¿Quién realizó los primeros trasplantes de corazón?
El médico sudafricano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón el 3 de diciembre de 1967 en el Hospital Groote Schuur de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La operación fue considerada exitosa a pesar de que el paciente murió 18 días después, debido a una neumonía. El 2 de enero de 1968, Barnard realizó con éxito su segundo trasplante de corazón, marcando un nuevo hito en la cirugía cardíaca. El paciente sobrevivió durante 19 meses. Cuéntame, ¿cuánto has aprendido hoy? Suscríbete y sigue conectado. No te pierdas los próximos videos con más información que te gustará saber. Y no olvides,